Señor, muchas gracias. ¿Por qué? Por tantas cosas. Porque nos das acceso al trono de la gracia. Gracias por eso, Señor, porque nos das, porque nos das acceso a tu trono, porque nos escuchas, nos atiendes, nos respondes. Muchas veces nos has respondido y esto también te damos gracias porque nos llevado a entender, nos has llevado a comprender que tu respuesta no es como tal vez lo asumíamos en nuestra etapa, si pudiera hacer una analogía, parvularia a nivel espiritual, cuando veíamos como casi bebés el andar contigo. Y en esa etapa pensamos que las oraciones siempre tenían que ser respondidas con cosas materiales, concretas, palpables, evidentes, más que visibles, y que debían ser como que pronto, ¿verdad? Luego en la madurez comprendimos que no es que tú nos respondas pronto, tú puedes responder inmediatamente. Es más, no ha terminado la oración y está la respuesta ante nosotros. Y lo has hecho muchas veces. Otras veces respondes al día siguiente o tiempo después, a veces un poco extenso para nuestro gusto, pero completamente correcto a nuestras necesidades. Porque dentro de eso también está la formación. No solamente es la respuesta, sino la respuesta oportuna cuando estamos capacitados. Por lo menos ayer cuando estábamos con la gente de la chorrera en ese devocional, algo que nos enseñaba el pastor William que no puedo dejar de olvidar. No puedo olvidar, perdón, no puedo olvidar, no puedo dejar de recordar, sería correcto, no puedo olvidar, Señor, es que el Señor no puede dar lo que nos va a hacer daño. No nos va a dar $1 millón si lo vamos a despilfarrar y con eso vamos a dañarle hasta la vida a nuestra familia. Y desarrollando esa idea y entendiéndola más, el recibir lo que no podemos recibir porque nuestro corazón, nuestra cabeza no son aptos para eso, nos hace daño. Hay personas que lo peor que le ha pasado a ellos y a sus familias es haber tenido posesiones, porque con las posesiones sin cabeza, sin un corazón sabio, han venido los malversadores, los malos amigos, las malas influencias, que no solamente se han quedado con lo que se ha recibido, sino que han dañado el corazón. Tengo aquí en mi mente, por ejemplo, el caso de una persona que tuvo tanto éxito que llegaron muchos sinvergüenzas, muchos malversadores, muchos oportunistas, que no solo despojaron, no solo restaron mucho, sino que dieron pésimos ejemplos al hijo de esta persona. Dieron pésimos ejemplos de juega vivo, de mal hablar, de vidas viciosas. ¿Y por qué? Porque la persona había recibido un gran tesoro para los que no tenían un corazón sabio. Por eso, Señor, tú contienes tu mano o la abres también para dar, conforme a nuestro corazón. Señor, como también una vez comprendí y les comentaba a otro cristiano que quería tener pareja, quería tener una novia y le decía, pero es que acuérdate que Dios es tu padre, pero también, y sin querer jugar con esto doctrinalmente, podría decirse que también es suegro porque es el padre de la persona, de la muchacha que tú quieres en tu vida. O sea que al ser padre ella también es muy cuidadoso, muy celoso y no le puedes hacer daño. No puedes hacerle daño a ella porque estarías metiéndote con la hija de alguien que es muy poderoso, es justo, misericordioso, pero que también es duro, es firme en la defensa de los suyos. Por eso, Señor, gracias porque, como decía al principio, cuando estábamos en esa etapa parvularia de la fe, pero creíamos que las bendiciones tenían que ser rápidas, visibles, palpables. Pero muchas veces la bendición ha sido en tus tiempos y después de a darnos corazones sabios. Es más, una de las bendiciones grandes que tú das y que muchas veces no estimamos es que tú nos haces más sabios. Tú nos haces más sabios y muchas veces no terminamos de comprender esto y ahí sí faltamos de sabiduría. Danos la sabiduría completa para ser llenos de precisamente esa sabiduría, pero también algo muy importante, comprender que tú eres el quien da. Tú eres quien da, que proporciona, que hace la diferencia, Señor.
Te pedimos eso, danos la sabiduría para comprender que tú eres el Padre de sabiduría, para darte el crédito a ti, para nunca tomarlo a nosotros. Es más, a veces decimos, no, el tiempo es el que me ha hecho sabio y no te damos crédito a ti. Cuando es evidente que hay personas que llegan incluso a los últimos años de su vida siendo necios. La sabiduría no es producto del tiempo, es del Dios que en el tiempo hace. Porque si no, todos los ancianitos fueran sabios y sabemos que no es así. Y si no, ¿por qué vemos jovencitos incluso que pueden ser más sabios que personas mayores? Es Dios quien da la sabiduría. Eres tú, Señor, que da la sabiduría. Eres tú, Señor. Si alguien quiere sabiduría, pídasela a Dios, tú dices. Esa bendición tal vez no la estamos pidiendo. A veces te pedimos, dame una buena vida. Más bien tenemos que pedir, Señor, dame la capacidad de entender la buena vida que tú nos quieres dar y de no desperdiciarla, no dañarla, no despilfarrarla. Danos corazón sabio para que lo que recibamos incluso lo multipliquemos, porque también a veces queremos mucho cuando tú que hablas, que al que multiplica, al que reproduce, tú lo llamas sabio y le das mucho más. Es más, a muchos les pruebas dando poco, porque quien en lo poco es fiel, en lo mucho tú lo pones, Señor. Así que tal vez eso poco que estamos recibiendo lo estamos viendo como menosprecio, pero es el examen para ver si con sabiduría, con pureza, somos aptos para recibir lo mucho. Damos gracias por lo poco y en este sentido también te damos gracias por lo poco, por lo poquito, por lo microscópico que tal vez así le calificamos que estamos recibiendo, porque ahí tú estás probando nuestra fidelidad para ver entonces si somos aptos para lo mucho. Señor, gracias. Gracias, Señor, por esta palabra que nos estás dando y la que vamos a recibir ahora. Gracias, Señor, por lo que nos estás instruyendo y lo que nos vas a instruir porque desde la oración nos estás instruyendo. Y ahora viene este tiempo donde tú con tu palabra vas a completar el propósito de este tiempo hoy. En nombre de Jesús, Señor, danos la sabiduría para que se complete tu propósito y no restarle, no escatimarle nada. En nombre de Jesús, nuevamente te damos gracias. Amén. Amén y muy buenos días a todos. Y hoy voy a compartir un tema que lo hemos escuchado, que ha sido motivo de lucha, pero vamos a revisarlo. Ha sido motivo de, incluso tal vez de quebrantamiento, no lo dudo. Y si este tema les quebranta, no está mal. De hecho, está muy bien. No en la situación que les quebranta, sino en tener ese quebranto. Uy, pero ¿cuál es el misterio de qué estoy hablando? El tema hoy es luchar por la familia. Y ciertamente, muchas veces la familia a nosotros nos produce quebranto, sobre todo cuando ya teniendo esta visión espiritual, cuando ya estamos en el camino, en la senda correcta, vemos que la familia no está allí. Y eso nos duele. Pero ¿qué nos dice el Señor? Que luchemos por ellas, que luchemos por cada persona de la familia, para que ellos tengan la vida ejemplar que deben tener. No, que sí, que deberían tener, que no es que la merezcamos per se, pero que el Señor por su misericordia, por su gracia nos quiere proporcionar. Y en Deuteronomio 6, esto nos habla efectivamente de una de las formas en que debemos luchar. Vamos a ver más de una forma de luchar por nuestra familia. Porque en Deuteronomio 6, a partir del versículo 4 leemos, repito, Deuteronomio 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Muy bien, yo creo que para muchos de esta iglesia esto es una realidad. Saben que hay un solo Dios, trinitario, en tres personas, un solo Dios, sí. No en tres pedazos de Dios, los tres son Dios. Y amarás a Dios, a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. No dudo que haya personas que amen aquí al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Bueno, señoras y señores que reconocen que hay un solo Dios y que le aman con todo su corazón, toda su alma y con todas sus fuerzas, pero que tienen familias que no
no entienden todavía a Dios y que no le aman con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Instrucciones, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Muchas veces, hasta una buena señal que estamos haciendo lo correcto en ese aspecto es cuando dicen todo es Dios, todo es Dios, todo es Dios. Si los hijos nos dicen ahora todo es Dios, pues muy bien, porque el Señor manda, las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y cuando lo llevan al mall y cuando lo llevan al parque y cuando van a limpiar el jardín, cuando van a la cita médica, en todo momento, háblenle al Señor. La repetirás, insistamos. Hablemos entre nosotros con cánticos y salmos espirituales, ¿se acuerdan? Que eso lo dice la carta a los Efesios, que ese sea el lenguaje nuestro, que haya contenido bíblico en todo. Les pongo un ejemplo, o sea, ¿cómo así? Recito versículos, no, tener los argumentos tan claros que en cualquier momento los puedo presentar. En una familia recuerdo que una vez la hija le decía a la mamá, ay, pero es que estás hablando de mis cosas, me estás regañando en público. Y entonces la respuesta fue, ¿por qué no lo sigues haciendo en privado como siempre? Entonces la respuesta fue, porque si tu hermano peca contra ti, habla con él. Si hay un pecado entre tu hermano y tú, habla con él, repréndele, o exhórtale, amonéstale. Si ya después de varias veces, no, 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 entonces busca testigos. La persona, esta madre lo estaba haciendo. Allí se está aplicando la palabra, se le estaba enseñando, mira, no es que es capricho, no que es maldad, no es que es exhibicionismo, es que estamos siguiendo un orden bíblico, estamos viviendo la palabra en las cotidianidades de este hogar. Y muy bien este argumento, si Jesús dijo que así debemos hacerlo, ¿qué crees que se debe hacer? Entonces la hija, bueno, guardó silencio porque evidentemente ahí en ese sentido no tuvo la osadía errada de decir, no, es que Jesús no sabe de mi casa o de mí. O sea, ahí, por ejemplo, se aplican las leyes, las maneras, los procedimientos, pero también vivir las promesas, enseñarle las promesas, recordarle las promesas que se dan producto de la gracia del Señor, pero también de la obediencia, porque el Señor premia la obediencia. Exhortarles, si amas, ama con obediencia, no ames con abrazos y chocolatitos, nada más. Enseñarles eso, o sea, enseñarles los principios. Ahora, y esto es muy importante porque vamos a ver en este tema, con respecto a este tema, al final vamos a ver tal vez cuál es la debilidad que estamos teniendo. Pero vamos a dejar un poquito eso, un par de minutos. Vamos a Hechos 16. Ya vimos en Deuteronomio 6 que hay una instrucción. Una instrucción que a veces una instrucción que a veces se queda guardada. Y hay muchos cristianos que la guardan porque son padres cristianos, pero no transmiten esta información. En una ocasión veía una entrevista que a una muchacha le preguntan cómo se llamaba ella y su hermana, y ella dice, yo me llamo Raquel y mi hermana se llama Marta. Y el entrevistado le dijo, no, y le dijo al entrevistado, esos nombres salían de la Biblia. El entrevistado que estaba perdido le dijo, y hay una Raquel en la Biblia, no sabía. ¿Y quién es ella? ¿Quién era Raquel? Y la muchacha le dijeron, yo no sé, mis papás leen la Biblia y ellos me dijeron que el nombre lo sacaron de la Biblia, el mío y el de mi hermana, pero yo no sé quiénes son ellos. O la chica nunca prestó atención cuando se repetía esta palabra, o tal vez sus padres sí leían la Biblia, pero nunca le transmitieron nada. Inquietante porque muchas veces en la casa se hablan cosas domésticas, se hablan temas familiares, se hablan temas sociales, políticos, culturales, lo que sea, pero no se habla de Biblia. En Hechos 16, este pasaje famoso donde el carcelero tiene pánico, se abren las celdas, entonces Pablo aborda a esta persona que está preocupadísima. Hasta Pablo y Silas, ¿se acuerdan? Salen de la cárcel por este milagro del terremoto. Entonces, él aborda al carcelero y le dice, o sea, Pablo y Silas abordan a este hombre asustado. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa.
Y él, tomándolos en aquella hora misma de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, repito, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolo a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Aquí el carcelero no dijo, instrúyeme, y punto, a mí. Llevó a los suyos a la familia. A él no podía llevar literalmente a Cristo como hubiera pasado años antes, cuando Cristo todavía caminaba la tierra, porque aquí ya estamos hablando de un Cristo muerto, resucitado y ascendido a los cielos. Pero a través de quién Cristo se movía, a través de sus siervos, a través de apóstoles, de discípulos, de los creyentes, de los anunciadores, de los pregoneros de justicia. O sea, este hombre conoció a Cristo por medio de sus profetas, por medio de apóstoles, y lo lleva a su casa para completar un proceso. Él no se quedó en, bueno, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Ah, bueno, chao, gracias, porque yo creo en el Señor Jesús y se va a salvar mi casa. Bueno, si yo creo, entonces creo que esto es tan efectivo, tan importante que llevo a Cristo a mi casa. ¿Y qué hizo? Este hombre permitió que pasaran varias cosas, que se les diera la verdad, se les instruyera, pero también dentro de eso hubo un bautizo. Bautizo arrepentimiento, porque el bautizo en agua implica arrepentirse. Los llevó a ellos a, evidentemente, decirle ustedes, bautícense, arrepiéntanse. Pablo no hacía las cosas de forma ritual. Nosotros podemos hacer un bautizo sin entendimiento. De Pablo no podíamos esperar más que decirles, miren, ustedes necesitan arrepentirse, convertirse, necesitan ser nuevos, dejar atrás su vida. O sea, dentro de eso, la exhortación. Sean competentes para lo que el Señor quiere hacer con ustedes, bautizarlos, convencerlos de arrepentimiento. Bien, ¿cuál fue el resultado? Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El carcelero se regocijó, vio este resultado. Ahora, esto es importante porque tenemos que dar instrucción, pero que esa instrucción lleve al arrepentimiento, estar allí enfatizándose, arrepiéntete, arrepiéntete. Pero cuidado porque hay un aspecto que a veces no tomamos en cuenta porque nuestras casas se vuelven escuelitas, que está bien, pero es suficiente con que sean escuelas de la palabra, con que sean lugares donde hacemos evidente nuestro testimonio de vida porque hablamos con cánticos espirituales, con salmos, hablamos con la verdad y la vivimos. Pero Mateo 17 nos pone al tapete una situación que, cuidado, no estamos estimando. Atención a Mateo 17 porque tal vez ahí estamos perdiendo la prueba. Mateo 17 a partir del versículo 14 vamos a ver un padre preocupado. Padre, o sea, que tiene una familia y se fue más allá de la instrucción. Que creía, sí, él le llama Señor a Jesús. Vamos a ver Mateo 17, del 14 en adelante. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Creemos que sí reconocía a Jesús, postrándose delante de él. Recuerden que para los judíos era muy delicado adorar a cualquier cosa o postrarse ante cualquiera que no fuera Dios. Y le dice Señor, dándole su lugar de supremacía, dándole su posición. Señor, ten misericordia de mi hijo, y le entrega al hijo, mostrando su necesidad. Pero aquí había una necesidad que no se curaba con instrucción, no era por no era por anunciar la palabra, no era solamente por decir, exhortar, amonestar, que podía sanar a este muchacho, que como dice aquí, caía en el fuego y en las aguas. O sea, tenía una vida peligrosísima. Estaba obviamente enloquecido. ¿Y qué hizo Jesús? Bueno, vamos a ver a partir del versículo 16 al 18. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá.
Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Como padre, no solamente fue instructor, sino también tuvo la percepción. ¿Hasta qué punto él comprendía? Yo creo que él solamente lo veía como alguien que estaba loco, pero el Señor Jesús lo llevó a la verdad, no. Está endemoniado. Este hombre no es que tiene un problema en su cerebro, tiene un problema espiritual y hay que liberarlo. O sea, el Señor Jesús le practicó una liberación. Reprendió Jesús al demonio, el demonio salió del muchacho y el muchacho quedó sano. O sea, ¿qué podemos estar desestimando? El mundo sobrenatural atacando a nuestra familia. Si hay un mundo sobrenatural. Y tal vez nosotros nos quedamos en la instrucción que es necesaria, es completamente necesaria, pero si hay instrucción, si llevo a los muchachos al arrepentimiento, a la familia al arrepentimiento, y sin embargo sigue el mal, porque no tienen la claridad, no tienen la sobriedad, no tienen la capacidad de entender sus pecados. ¿Hasta qué punto? Puede ser lo más grave, como este muchacho que estaba completamente lunático, o puede ser más leve, pero si están ciegos, hay espíritu de estupor en ellos. Y ahí es donde yo los presento al Señor Jesús. Ay, pero es que el Señor Jesús no está en la tierra, está en la iglesia. Y el espíritu que estaba en el Señor Jesús, recuerden cuando Él es ungido, ungido por el Espíritu Santo, el Padre lo unge y el Espíritu Santo desciende sobre Él, está en nosotros. Y Él nos delegó esta también tarea, echar fuera demonios. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros creemos, porque ¿cuál era el problema de ellos? Que eran una generación incrédula y perversa. ¿Por qué? Porque no creían, porque no asumían, porque no experimentaban ejerciendo su autoridad el echar fuera demonios. Y Él los echa. O sea, quiere decir que nuestra familia, aunque seamos creyentes como este hombre, puede ser atacada espiritualmente. Y ahí es donde tenemos que luchar por ellos. Claro, a veces nosotros decimos es que donde yo hago una liberación, y a veces cuidado que Dios usa a los hijos o a los hermanos, a los papás, a los que están en casa para decir no hagas eso porque eso asusta a los muchachos, eso da miedo, eso se ve mal. Que comienzas a hablar y echar fuera demonios y en nombre de Jesús te vas de esta casa. No, eso se ve, vamos a parecer como los locos del barrio. Pues el problema, ¿cuál es mayor? Que piensen que estamos locos como pudieron haber dicho de Jesús. Mira, ese hombre hablando con un demonio que nadie lo ve. Ese Jesús que dice que es el Mesías haciendo locuras. Para mí que es mejor no creer en un loco que anda hablando dije, con seres imaginarios. O más importante es sanar. Y aquí es donde también tenemos que luchar por nuestra familia, en instrucción. En el primer pasaje vimos instruye. Segundo, luchar porque se arrepientan, poniendo evidencia que no solo instruyo, sino que vamos a ver tu vida conforme a las palabras. Estás mal. Mira, la palabra dice esto, no solamente es para que los muchachos o los padres o los que están en nuestra casa digan, oye, eso está bueno para que la gente lo haga. No, te instruyo para que tú dejes de pecar así. Pero si no hay resultados, también no desestimemos la parte espiritual. ¿Será que hay espíritus en los míos? ¿Será que si yo soy creyente en los míos no va a pasar nada? Pero si este señor que se acerca a Jesús creía en que él era el Señor, puede ser. Y por eso en ese sentido también, para que nuestra casa no sea solamente el lugar donde se instruye, se exhorta, también metamos la parte sobrenatural. Y si en un momento dado no están convencidos, no están seguros, bueno, aquí tienen a sus pastores. Si es necesario ir a casa a echar fuera, a decir, se van, cumpliendo la orden del Señor, hagámoslo. Hay un movimiento, una tendencia en la iglesia solamente, hay iglesias que desestiman los dones, pero si los demonios siguen, si el Señor no dijo se cancelan los demonios, más bien Él dijo echarán fuera, pero se cancelan los dones, y más bien dijo echarán fuera demonios. ¿Por qué desestimamos? ¿Por qué le damos cesacionismo a eso? No, eso ya no es. Y por ahí
pueden estar haciendo fiestas con nuestra familia, con nuestros hogares, con nuestras iglesias, por desestimar esto. Así que hablar palabra, llevarlas al arrepentimiento y orar por ellos y liberar. Y si no se le miden, llamen al pastor, pero luchando por amor por ellos. Luchemos por nuestra familia, no nos cansemos de hacer el bien, no desmayemos que en su momento cosecharemos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tú quieres que luchemos por nuestras familias. Aquí vemos en Deuteronomio la instrucción, no dejen de repetir, digan. Vemos el libro de los Hechos, convencer de arrepentimiento, porque si ellos fueron bautizados fue porque se arrepintieron, porque Pablo no iba a abaratar, no iba a desvirtuar el propósito del bautismo. Si antes no les hablaba, es necesario el arrepentimiento, conviértanse. Lávense sus pecados con un bautizo que los lava de pecados, que los lava y los lleva a ser nuevas criaturas para que se regocijen en el Señor. Y también, por supuesto, luchando en lo espiritual, luchando, reprendiendo, echando fuera demonios. Y si no lo hago yo, búsquense a quien lo hace en su iglesia, a su pastor, pero no desestimen esta parte, que no nos dé pena, que no nos dé pena, ay, ¿qué dirán de mí? Más bien es qué quiere el Señor. Y dejamos de pensar en qué dirán los de mi familia, qué dirán los vecinos, qué dirán las personas que se enteren por ahí. Vivamos conforme a lo que dice el Señor y desestimemos lo que dice la gente. Señor, gracias porque tú quieres que luchemos por nuestra familia en todos los sentidos, natural, sobrenatural, dando ejemplo, exhortando, amonestando, convenciendo y clamando, Señor, por la libertad de los oprimidos, por espíritus, liberando, echando fuera. Señor, gracias por este tiempo. Lo bendecimos en nombre de Jesús. Amén.